Acuérdate que dijimos que ya así bocadillos muy densos, no. ¿Cuántos digirieron el Gerber hace 8 días? Sí, ¿de qué hablamos, Héctor? ¿Era de ciruela pasa, de manzana, de qué? ¿Cuántos se acuerdan? Perfecto, sí, entonces el Gerber hizo efecto. Ya, ves, yo nada más quería, primero no se acuerda, ya que dicen ahora quiere darme de comer, ¿no? No, gracias, Héctor. Di conmigo otro Gerber, por favor. Vamos a decirle, Padre, danos este momento, un bocadillo de eternidad y que seamos transformados por tu poder, el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dijo Katia algo muy importante, dijo, yo sabía de Dios, pero no sabía quién era Dios. Hace 2 semanas, por primera vez, mencioné algo y yo sí te voy a animar a que anotes. Por ejemplo, yo por mucho tiempo nunca anoté nada. Ahora yo mismo me retroalimento de lo que Dios me habla. Empiezo a anotar y después, mientras está fluyendo la enseñanza, hay una revelación fresca, hay una revelación nueva. Y de repente yo mismo me convierto, ¿no? Y digo, Señor, yo casi que oro por mí, luego corro y me agarro, ¿no? Porque la palabra de Dios es tan eterna que lees en la mañana un capítulo o un versículo, lo lees en la tarde y ya te está hablando otra cosa diferente. Y lo lees en la noche y viene una revelación nueva. Eso es cuando tenemos una relación con Dios. Cuando no tenemos una relación con Dios, la tomas en la mañana, no la entiendes y no la quieres volver a leer como en 2 años, ¿no? Porque no hay una relación con Dios. Entonces lo que trae, di conmigo, lo que trae revelación es la intimidad con Dios. Y hoy te voy a sugerir, si quieres anotar, hace 2 semanas dije que hay cuatro niveles en nuestra forma natural de intelecto. Hay 4 niveles o 5, o el resultado sería el quinto, ¿no? Y el primer nivel que tenemos es la información, eso es todo. Ya ves qué bien. Después, ¿qué nivel tenemos? El conocimiento. Qué bueno que lo anotaste. Pero ahora vamos solamente a dar base más sólida en cuanto a esto. Lucas capítulo 18, por favor, y en el verso 32. Lucas capítulo 28 y verso 32. Vamos a leer allí. ¿32? No, va a ser el 35. Ahorita te digo. El verso 35 es, perdón. ¿Ya estamos allí? En Jericó, una ciudad allí a una distancia mediana de Jerusalén, es una de las ciudades que estuvo Jesús ministrando. Y dice esta historia que allí había un ciego que había recibido información de las cosas que sucedían con Jesús. Este ciego estaba ahí junto al camino, ahorita lo vamos a leer. Pero él tenía información, de alguna manera él sabía, él había escuchado de lo que Jesús hacía. Él quizá escuchó una historia, quizá alguien de su familia llevándolo allí al camino para que pidiera limosna, le platicó, fíjate que en estos días hay un hombre llamado Jesús y bueno, pues él viene del linaje de David y de veras que está haciendo cosas maravillosas. Pues fíjate, el ciego ya tenía una información de quién era Jesús, ya tenía datos, ya tenía un testimonio de audio de qué es lo que Jesús era. Y entonces fíjate lo que sucede. Tú y yo tenemos información hace mucho tiempo
de quién es Jesús, de quién es Dios, de quién es Dios, Dios como creador, Dios como Padre, ¿verdad? Dios como Salvador, Dios como el que perdona, Dios como el que restaura. Yo no sé, todos aquí tienen una información y tú has profundizado en lo que más te interesa. Cuando tú te sientes que has cometido tantos errores, tú necesitas, con la información de que Dios es un Dios que perdona, acercarte con Dios y hacer de esa información un conocimiento en tu vida. Y conocer por lo que tú sientes y lo que tú experimentas que Dios sí perdona. Entonces tú y yo necesitamos transformar la información en conocimiento, ¿verdad? Y mira lo que dice aquí, dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino. ¿Y qué hacía? O sea, su condición no era cómoda, su condición no era de alguien que tenía plenitud, pero ya tenía una información que podía transformar su vida. Tú y yo ya tenemos información de cosas que pueden cambiar para siempre nuestra vida. Todo depende de qué hagamos con ella. Dice: y al oír a la multitud que pasaba, preguntó. Fíjate, di conmigo, preguntó. Este ciego no tenía sus capacidades completas, pero era alguien que no se mantenía en la ignorancia. Aquí, por lo que vemos, nos da un perfil de él, y era una persona que le gustaba saber lo que estaba pasando alrededor de su vida. Tú y yo debemos de ser personas no chismosos, porque tú puedes decir: ay, sí, me encanta saber lo que pasa. No, espérate, eso es chisme. Hay personas que les encanta saber muchas cosas para no hacer más que saberlo. Eso es chisme. Pero hay personas que nos gusta saber qué está pasando, para con eso que está pasando poder lograr algo o hacer algo, ¿no? Es como anoche estaba allí con mi hija platicando, y de momento le digo: necesito ver qué está pasando en Israel. Y entonces quería ver noticias. Ahora, ¿para qué? Pues yo puedo quedarme con dos cosas, ¿no? Pues está tremendo, y la franja de Gaza, y está bien grueso lo de Siria, y me puedo quedar con eso. Pero cuando yo sé qué está pasando, yo puedo canalizar mi oración. Y yo puedo decir: Señor, esta situación, y empezar a ser efectivo en mi clamor a Dios. Y entonces este ciego dice que al oír que la multitud preguntó qué era aquello, él sabía que había algo diferente, no era normal. Él vivía muchas veces en el camino y mendigaba, pero esta vez se da cuenta que algo está sucediendo diferente, porque hay una multitud, y las multitudes no se dan más que en eventos especiales. Una multitud es una cantidad de personas que no se puede contar, son miles, eso es una multitud. Entonces no es normal que una multitud, si pasa una multitud aquí ahorita por la Pedro Loyola caminando, ¿cuánto vas a que mínimo saldríamos a decir: ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque no es natural. Que pasen 2, 3 carros está bien, pero si pasan multitud de carros, vamos a querer saber. A ver cuántos querrían saber. Qué bueno, para hacer algo con ello. Y le dijeron que pasaba ¿quién? O sea, en medio de la multitud le dijeron lo más importante. O sea, no le dijeron: no, pues somos miles, eso ya sabía. Le dicen lo más importante. Dijeron: está pasando Jesús Nazareno. Y ve lo que hace. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Transforma ya toda la información que tenía de Jesús, en ese momento lo vuelve en un conocimiento. Él quería que fuera algo personal en su vida, y lo vuelve conocimiento, y clama de la información, la convierte en un clamor para tener conocimiento si lo que le habían dicho de él era verdad. Amado, ¿qué estás haciendo con la información que Dios nos ha dado en este tiempo? ¿La tienes como información? Es muy bonita. Tenemos una religión. Las religiones lo que hacen es darte información, información, información. En el momento que empiezas a pedir a Dios que esa información se vuelva vida en ti, entonces quieres conocer.
el poder de lo que te han dicho. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él ¿qué? ¿El qué? Mucho más. Entonces, si la primera vez dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y empieza a gritar. Oye, me han informado que el cuate me puede liberar. Yo estoy ciego y mendigando. Yo quiero algo más en mi vida. Quiero conocer su poder. Y entonces él empieza a clamar más. ¿Qué haces, mi amado, cuando tú has querido conocer el poder de Dios y hay alguien que te dice: tú no vas a poder? Eso no es para ti. No has cambiado nada. Sigues con la misma. Yo te conozco. ¿Qué haces? ¿Clamas más o te apagas? Puedes hacer cualquiera de las dos. ¿Qué hizo el ciego? Él quería conocer el poder de Jesús en su vida. Jesús entonces, di conmigo, entonces, o sea, hasta que le sube el tono. Ahora, ¿cuántos creen que Jesús sabía desde antes de pasar que el ciego estaba ahí? Pero ¿sabes qué quiere Jesús? ¿Y sabes qué quiere con tu vida y con la mía? Dice: a ver, voy a ver qué hace Lore con la información que tiene de mí. Y se presentan situaciones. Y Lore ha escuchado que Dios es amor, y Lore ha escuchado que Él es proveedor, y Lore ha escuchado. Y Dios conoce sus necesidades, pero quiere saber si quieres conocer su poder. Y Lore es un ejemplo, pero eso es para ti y para mí. Y Jesús, cuando oye que grita más fuerte, dice que se paró, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? En ese momento él pudo pedir muchas cosas, pero él quería conocer el poder de Dios. Ahí estaba el menú. ¿Qué le traemos, joven? Ya me paré. ¿Cómo que se te antoja? Él podría haber dicho: ya no quiero mendigar, haz un milagro económico en mi familia para que ya no me vengan a traer a este lugar. Él pudo haber dicho: levanta a mi familia, no quiero darles lástima. Él pudo haber pedido tantas cosas. Tenía al hacedor de maravillas frente a él, diciéndole: ¿qué quieres que te haga? Y ve qué respuesta maravillosa. Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Quiero conocer tu poder, Señor. Quiero conocer tu poder en mi vida. La información la tengo, pero me tiene mendigando. Pero si yo conozco tu poder, mi vida puede cambiar. ¿Qué vas a hacer esta tarde con la información que tienes de Jesús? Ya el Gerber ya va a la mitad. Tú puedes decir: yo quiero seguir en la congre y darle y servir, y pues qué lindo, está bien. Pero tú puedes querer conocer lo que decía Katia. Sabía quién era Dios, pero hoy Katia puede cantar y conocer a quién le está cantando y decir: gracias, Señor. Por eso ves que cuando subo me acelero, corro, vuelo, me acelero para estar contigo. ¿Se vale o no se vale decirle eso a Dios? ¿No? Y luego ¿qué dice? Mira, nada más, ¿verdad? Que no se nos olvida. Si Jesús es amor, pues el juego del amor y buena onda, ¿no? Con entendimiento se la puedo dedicar, ¿no? ¿O no? ¿Verdad que sí? Híjole, Señor precioso, ¿qué vas a hacer con el conocimiento? ¿Cuántos ya han conocido el perdón de Dios? ¿Cuántos ya pasaron de la información al conocimiento? ¿Sabes qué es lo grueso? Que muchos creyentes solo creen por información. Pero yo te animo en el nombre de Jesús a que tú conozcas personalmente el poder de Dios.
precisamente por lo que Katia expresó, es por lo que me ves que de veras así corro, vuelo y me acelero. Y algunos han de decir, ya, pastor, ya había acabado. Y ahora se va a acelerar y nos va a poner a aplaudir. Y pues si no somos focas. Y puedes decir muchas cosas, pero sabes, cuando yo pienso en lo que Dios ha hecho en mi vida, yo no quiero parar de adorarle. Yo le paro por ustedes. Muchas veces me detengo por ustedes. Es más, los Gerbers son, tú sabes, pues, yo puedo pasar tiempo con Dios. De hecho, ¿sabes cuál es mi mayor anhelo? Tengo sed de Dios. Estoy esperando terminar un compromiso que tengo y me voy a escapar con Dios. Tengo hambre de Dios. Me voy a desaparecer un tiempo, chiquito, no te preocupes. Depende de Dios. Quiero escuchar la voz de Dios. Ana ya sabe, mis hijos ya saben, ustedes ya saben. Ni me preguntes a dónde voy a ir, todavía no sé, pero no quiero ruido alrededor. No quiero ruido, no quiero comida, no quiero nada. Quiero escuchar la voz de Dios. ¿Y sabes cuándo va a terminar ese tiempo? Cuando escuche a Dios. Ha sucedido en mi vida una vez y quiero volverlo a experimentar. Yo no puedo seguir caminando si no escucho la voz de Dios. Hoy me habla Ana y me dice, ¿qué onda, gordo? ¿Qué? Para mí ha sido como un retiro. Y para ti, le digo, no, te estoy esperando para yo tomar el mío. Sí, ella se lo tomó, ya ha estado bien, en verdad, ella ha estado bien, fue con mi suegro y qué bueno. Pero de veras, se desconecta y todo. Y hoy me estaba hablando de cosas y Dios le ha hablado. Dios le ha hablado. Le dije, exactamente lo mismo quiero. Conocí a un predicador en México hace muchos años, Juan Mata. Es un nombre, solo Dios sabe, pero increíble. De repente, cuando ibas a buscarlo y no lo encontrabas, le decías a su esposa, perdón, ¿y Juan? Decía, no sé, andan sus amoríos. Y sus amoríos eran con Dios. Y a veces pasaba 40 días en ayuno y oración. Pero déjame que te cuente lo que era encontrarte con Juan. No lo querías ver a los ojos, porque Dios le mostraba una radiografía del mundo espiritual. Y era impresionante. Y su esposa ya sabía. Decía, ya tuvo mucho ruido. Está en la presencia de Dios. Y es precioso. Todos tenemos que volver a ese tiempo. Hoy hay tanto ruido en lo que hacemos. Andamos tan ocupados que hemos caído en el activismo y no escuchamos la voz de Dios. La escuchamos a través de su palabra impresa. Él se revela a través de la Biblia. ¿Sabes para qué la Biblia nos las dejó el Señor? Para revelarnos cómo es Él, a través de lo escrito. Para revelarnos su carácter, para revelarnos sus promesas, para revelarnos su perdón, para revelarnos cómo Él siente, cómo Él piensa, de una manera escrita. ¿Ok? Pero vamos para allá. Entonces pasó este hombre de tener información, ¿verdad?, a conocimiento del poder de Jesús. Y entonces Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Dijo, de la información que tenías a la convicción que ahorita tienes, te hizo recibir la vista. ¿Tú te imaginas la poderosísima experiencia y la vida transformada de ese hombre? No, mi amado, cuando tú y yo cambiamos información por conocimiento, olvídate, nuestra vida cambia. ¿A cuántos les ha cambiado la vida cuando ya conoces algo? Que te habían informado, ¿no? Que te ponen ahí la compu, ¿no? Y te informan que es para facilitarte la vida y dices, Dios mío. Pero ya cuando lo conoces, te facilita la vida, ¿sí o no? Pero en el momento que te llega la información te da pánico. ¿A cuántos les sucedió eso? Con cualquier cosa, ¿no? Con cualquier cosa te dicen, mira, esto es para facilitarte la vida. Yo hay herramienta que de veras, o sea, yo puedo pasar horas viendo herramienta. Yo cuando tengo una oportunidad de meterme a una tienda, ando así, digo, ¿qué será eso? Y no le encuentro, ¿no? O sea, no le encuentro. Y me dan la información. No, pues es una herramienta para esto, ¿no? Ok. Y me quedo igual. Digo, ok, es para eso. Pero ya cuando conozco cómo trabaja, no, hombre, te cambia la vida.
Dices, qué bárbaro, qué facilidad. ¿A cuántos les sucede eso? ¿Ah? Mateo capítulo 28. Vamos allí rápidamente acá, al capítulo 28 de Mateo. Ya es el último. El último capítulo de Mateo. Tú puedes hacer varias cosas con la información y yo también. Empiezo a leer desde el verso 1. Mateo capítulo 28 verso 1. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Cómo era su aspecto? No les brinque la panza. Estoy leyendo. Así dice. Era como que, o sea, ese era el aspecto, y la luz. Eso es. Por eso cuando tú veas que ahí ponen angelitos así, o sea, nada que ver. Los ángeles que describe la Biblia no parecen eso. Su aspecto es muy grueso, su aspecto es como relámpago, su aspecto es como un trueno, es algo que, fíjate cómo dejan a los soldados romanos que eran tan bravos, para ser un soldado romano no eras cualquiera, ya tenías que haber desafiado a muchas situaciones, ya tenías que haberte embroncado con gente y ganarle para ser aceptado dentro de las filas y las guardias. Es como guardias presidenciales, o sea, no cualquiera. Y en este momento había una guardia especial porque había muerto un ser famoso, y esa guardia especial estaba se me fue la palabra. No sé qué quiero decir. Se me fue la palabra. Era esta guardia de soldados de élite, pues, ¿ok? De romanos, eran soldados de élite. Y esos soldados de élite ya tenían que haber demostrado muchas cosas. Y ve cómo los deja la presencia de estos seres. Ve nada más que tremendo. Dice, y de miedo, verso 4, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como... O sea, se quedaron paralizados. Literalmente dice que como muertos. ¿Cómo se quedaron muertos? O sea, se desmayaron. En ese momento de ser así bien bravucones, con su escudo de armas, con el águila romana y su lanza, de repente, ¿qué pasó? Mira estos. Estaban como muertos. ¡Ey! No respondían. Estaban en shock. Porque así te deja la presencia de Dios cuando la vives. Te deja en un shock más allá de lo que puedes imaginar. Y no era la presencia misma de Dios, eran ángeles. Así que cuando tú veas, eso no te causa nada. Y si tienes en tu casa y todo, yo muy respetuosamente te digo, sácate el rollo de los angelitos. En verdad. Sácatelo. Ay, sí, es que los angelitos te van a guardar. No digas angelitos porque son así. Los ángeles de Dios son grandes, poderosos y son seres con aspecto como de trueno. Esos son los ángeles que están alrededor de Dios. Y cuando digas Dios, no digas Diosito, porque si tú dices Dios, yo sé que muchos lo hacen por amor. Ay, es que Diosito me ha respondido. No, Diosito es, ¿cómo es tu Dios? ¿Cómo vas a decir Diosito o Dios? Dios. No minimicemos el poder de Dios, amén. Y entonces dice que quedaron como muertos. Verso 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Fíjate qué cuadro. Soldados desmayados, mujeres atentas. Fíjate nada más, lo que es tener relación con Dios. O sea, las mujeres fueron las que pudieron haber dicho, córrele, mana, y no. Ellas se quedan diciendo, sí, con temorcillo, porque se lo dice el ángel, no tengan miedo ustedes.
porque ellas sabían que estaban buscando, ellas habían escuchado a su Salvador, a su Maestro. Entonces, eso no, les quita el miedo. Aunque de repente queda ahí como el friki de que qué onda, se cayeron estos y nosotros qué. Qué cuadro, ¿no? O sea, como Dios de veras. Eso me gusta tanto de Dios, que así lo impresionante para los hombres, para Dios es y cuando tú y yo somos humildes, Dios nos da un valor que viene del cielo, amén. Y entonces dice que las mujeres están allí y ellos dicen: no, yo sé que buscáis, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el sepulcro, el lugar, donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces ellas tenían la información del ángel y tienen el conocimiento por la presencia de Jesús. Pero fíjate lo que sucede con los guardias. Dice, verso 10: entonces Jesús les dijo: no temáis, e id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Sabes qué es lo triste? Aquí vemos dos lecciones. Si leemos allá abajo, dice que el dicho de que se lo robaron es: ve el poder de las palabras. Eso de que Jesús se lo robaron, el cuerpo de Jesús fue robado, dice que se conoce este dicho hasta el día de hoy. Di conmigo: hay poder en las palabras. Hasta el día de hoy en Jerusalén muchos todavía siguen diciendo que el cuerpo de Jesús fue robado. Ve el poder, han pasado miles de años. Lo que se dice, por eso tenemos que aprender a ser sabios y conocer lo que Dios nos está mostrando. Las palabras tienen poder y pasan miles de años y siguen teniendo poder. Señor, yo les bendigo en tu nombre a todos y a cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, en vida y aún después de que no esté aquí. Los declaro bendecidos por tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, amén. Entonces los de la guardia dice que informaron, pero no informaron todo. ¿Sabes qué? Ellos no pasaron nunca de la información que dieron al conocimiento de quién era Jesús. Fíjate, dice que ellos les dijeron a los ancianos todas las cosas. Ellos podrían haber dicho: no sabes que es que fue increíble, o sea, el aspecto de estos hombres. O sea, ellos dijeron todo, pero se conformaron. Ya di la información y mi vida sigue igual. Nunca pudieron conocer el poder de Dios en sus vidas. Ahora avanzamos al siguiente nivel, que es el entendimiento. Capítulo 32 del libro de Job, por favor. Una vez que tú y yo conocemos, entonces podemos entender. ¿Cuántos quieren tener entendimiento? Ok, muchos en la iglesia tenemos información y algunos estamos conociendo, pero no solo el conocimiento es suficiente, tenemos que entender. El entendimiento es algo que Dios da. El entendimiento no es algo que tú y yo desarrollamos por nosotros mismos. Necesitamos pedirle ayuda a Dios. Dice Santiago: ¿está alguno falto de sabiduría? Pídala a Dios, el cual os dará abundantemente y sin reproche. El que no tengamos sabiduría no es pecado, pero el que no la pidamos está mal. Porque ¿cuántos necesitamos sabiduría? Yo la necesito, pero yo necesito pedirla. Si no la tengo, dice, pídela a Dios. Ahora, la sabiduría no te la va a dar que tú te vayas, ¿verdad?, allá al Himalaya y tengas un maestro allá pelón. Eso no te va a dar una dirección, te va a dar alguna información, pero la sabiduría la da Dios. Ahora, a ti en este lugar y a mí
Dios nos da información, conocimiento, nos quiere dar entendimiento en su palabra, pero la sabiduría viene de Él. Esa no te la voy a dar yo, no te la va a dar el que está sentado a tu lado. Algunos vienen y dicen, pastor, ¿usted qué haría? No, pues no te voy a decir yo qué haría, porque si yo te digo lo que yo haría y tú lo haces y no te funciona, vas a decir que yo te dije. Lo que yo te puedo decir es que busques de la presencia de Dios, y en lo que yo te pueda dar un empujón y una orientada en base a la palabra y a la experiencia, adelante. ¿Cuántos de ustedes han venido a una persona y quieres que te den la respuesta a tu problema? Y eso no va a venir si no es de Dios. Y entonces dice, capítulo 32 de Job, en el verso 8, por favor. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace ¿qué? ¿De quién viene? El entendimiento. ¿Y sabes cómo viene? Por eso es necesario pasar tiempo con Dios. Cuando el Señor sopla en nuestra vida y en la intimidad, empezamos a entender. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, pero aquí lo que yo veo es que hay un espíritu nada más que nos mantiene vivos. Espíritu, eso es espíritu, es lo que le da fuerza al cuerpo. Ahí está, el espíritu es vida. Pero el entendimiento viene con el soplo de Dios. ¿Cuántos le pueden pedir a Dios que sople sobre nuestras vidas? El Señor. Por eso es que cuando Elías huyó, porque lo andaba correteando Jezabel después de haber matado a 800 profetas, 400 de Baal y 400 de Acera, Elías queda confundido y con la amenaza de una mujer perdió el entendimiento. Fíjate, no perdió el llamamiento, no perdió el ministerio, pero perdió el entendimiento. Y va y se mete a una cueva con miedo. No estaba entendiendo que lo que había pasado era poder de Dios y lo iba a seguir respaldando. No, antes, por la amenaza de una mujer, sale corriendo y sin entendimiento. Porque de repente Dios le habla y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Y le dice, es que tuve vivo celo y ya no entendía ni por qué estaba allí. Dice la palabra de Dios que hubo un fuerte terremoto. Y Elías pensó que ahí venía Dios, y Dios no estaba allí. Y paz, un refuego increíble y nada. Pero dice que vino ¿qué? Un silbido. Apacible. Y ahí estaba Dios. ¿Sabes qué quería traer Dios a Elías? Entendimiento. ¿Y sabes qué le dijo Dios? Levántate, porque todavía hay mucho camino que andar. Quiero que entiendas que no has terminado, Elías. Y como Elías estaba deprimido y dijo, ya mejor es la vida, la muerte que la vida, ya mejor mátame y todo, dijo Dios, bueno, te voy a dar entendimiento. Levántate y busca otro que tome tu lugar. Dijo, ok, respeto tu depresión, pero quiero que entiendas que este ministerio no ha terminado. Levántate y busca otro que tome tu lugar. Si lo entiendes, lo vas a hacer. ¿Y qué hizo Elías? Se levantó y tuvo un sucesor. Que Dios nunca nos diga, por falta de su entendimiento, pásale, next. Que Dios nos libre de que lo que nos ha llamado a hacer a ti y a mí, diga, ok, ya no quieres, levántate y que otro tome tu lugar. Porque créemelo, amado, que perder las cosas que Dios nos ha dado es lo peor que nos puede pasar. Cuando tú y yo hemos recibido un llamamiento y por nuestra negligencia, por nuestra actitud lo perdemos, créemelo, es lo peor y lo más triste. Yo tengo amigos que han dejado el ministerio y no he visto hombres más tristes que ellos. Es algo bien tremendo y a todos nos puede pasar. ¿Cuántos creen que a todos nos puede pasar? Yo soy el primero en la fila, nos puede pasar. Ahora, cuando ya hay un entendimiento,
Vamos entonces a pedirle a Dios que traiga la revelación. Y vamos por favor allá a la escritura, primera de Corintios, capítulo 1 y verso 18. Mira lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 1 y verso 18, dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es que locura a los que se pierden. ¿Para quién es locura lo que tú y yo estamos haciendo? Alguien que se pierde es alguien que no supo qué hacer con la información. Nunca llegó ni al conocimiento y mucho menos al entendimiento. Alguien que se pierde es como, ¿cuántos se han perdido con alguna dirección que buscas? Que vas, por ejemplo, a San Diego y te dicen, no, mira, está fácil, es así, le das, tomas el 5, te sales en la Broadway y luego le das, en la Main y en la Broadway y te quedas con la información. Pero si, y lo peor, dicen, ¿sí entendiste? Ajá. Y te quedas bien sacado. ¿A cuánto nos ha pasado que ya para que no nos estén diciendo dices que sí? No voy a decir nombres, pero hace algunos años nos dieron una información de cómo ensamblar algo. Estábamos 3 allí. No voy a decir nombres. Estábamos 3 y quien nos dio esa información es un as de las matemáticas y la construcción. Entonces me dijo, Daniel, tienes que cortar así, tantos grados así, le vas a dar la línea acá y el corte para acá para que el ángulo quede a tantos grados. Y me quedé, no entendí nada. Y tenemos toda la herramienta así como para leerla. Y me lo dijo tan rápido y tan fácil para él que no entendí. Volteo a ver a uno de mis secuaces y le digo, ¿tú entendiste? Y honestamente dijo, no. Okay. Volteamos los dos con el tercero. Dijimos, ¿entendiste? Dijo, sí. Dijimos, ya la libramos. Y cuando se va este hombre, le digo, ¿cómo vas? Dijo, no entendí nada. Nada más ya no quería que nos dijera nada. Pregúntame si pudimos hacer el corte. No. Porque la información nunca llegó al conocimiento y mucho menos al entendimiento, jamás la revelación. De alguna manera quedó, ¿verdad? Pero siempre estuve temblando con esa estructura, en serio. Y decía, Señor, ahora confío no en la revelación, sino en la misericordia. Capítulo 1 y verso 18 dice, esta palabra es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es que poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de ¿quién? De los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces Dios nos está diciendo en esta escritura, y el Gerber casi se termina ya. Dios dice, si tú crees que entiendes las cosas, si tú crees que tienes mucho intelecto, yo te digo que estoy a punto de desbaratar todo lo humano que tú tienes. Porque lo que tú y yo necesitamos es entender que la salvación es poder de Dios y que no la logramos por lo que sabemos. O sea, tú y yo no podemos llegar con Jesús y decirle, sálvame porque entiendo que por eso moriste. ¿Sabes qué sucedería? Dice la palabra de Dios que Dios ve de lejos a los soberbios. Así que si tú y yo llegásemos y decir, sí, yo entiendo que tú te moriste y que por mí te entregaste, pues dale, pues te toca. Dios en aquel día diría, de veras te digo, no te conozco. Pero cuando tú y yo llegamos y le decimos, Señor, yo no entiendo que mis pecados negros los lavas con tu sangre roja y me dan una vida blanca, pero te pido que lo hagas. Entonces viene el poder de Dios, nuestro entendimiento ya no es terrenal, y entonces empezamos a entender que somos salvos por gracia, y eso es poder de Dios.
Eso cambia el poder de Dios. ¿Cómo entiendes que una vaca negra con manchas blancas que come pasto verde da leche blanca? ¿Cuántos ven ahí el poder de Dios? Eso es poder de Dios. Yo cuando veo las frutas digo, ¿cómo es posible que haya colores tan hermosos que salen de tierra que es café? El tronco café, la hoja verde y el fruto rojo. ¿No es una maravilla el poder de Dios? ¿No dice la palabra de Dios que Él se revela a través de su creación? O sea, si tú y yo sacamos tierra, ¿qué producimos nada más con un puño de tierra? Ve hasta dónde llega nuestra sabiduría. A ver cuántos le pueden sacar rojo a la tierra, o amarillo, o verde, bueno, marrón. Date cuenta de nuestros límites. Agarra un puño de tierra y haz un color. Y para que veamos el poder de Dios, dice que Él revela su poder en la creación. Y dice, mira, yo tomo un puño y de ahí voy a sacar mangos que son amarillos, si es ataulfo. Manila, que es verde con amarillo y rojo, y hueso blanco. También voy a sacar cerezas. Bueno, también guanábanas, guayabas amarillas. Y para los ateos, nada más les necesitarías decir, haz una guayaba con este puñito de tierra, para que sigas negando el poder de Dios, naco. Es que ser ateo es de nacos, ¿sí o no? Porque ser ateo es decir, no creo en Dios. Y para que tú niegues algo es porque crees que existe. Si no, simplemente te callas la boca. ¿Qué tienes que? Pues no sé. O sea, si no crees, pues no. Pero si dices, no, yo no creo que hay Dios, estás negando la existencia de alguien. Vea que es poderosa la sabiduría de Dios. Y cuando me dice, no, a ver, a mí demuéstrame que Dios existe. La verdad, no voy a perder el tiempo. Qué flojera. Porque para negar un poder que vives a cada instante, ¿cómo le haces, pues? Y entonces la revelación de Dios viene de una manera poderosa. Y desecharé el entendimiento del entendido. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjate lo que está diciendo Dios. Bueno, pues te quiero, o sea, al mundo no le agradó por sabios. O sea, te lo traté de explicar que si respetabas el árbol del conocimiento del bien y del mal, eso era lo más sabio. Pero ya que no lo quisiste así, ok, pues entonces ahora decido por la locura de la predicación del evangelio, que mi hijo vino, murió, dio su vida por ti, y que mi hijo soy yo mismo. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo entiendes la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cuántos lo tienen bien claro eso? A ver, quiero ver sus manos. Y si no, levanta tu mano. A ver, ¿cuántos necesitan entenderlo? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Cómo divides una misma persona en tres? Una explicación bien rápida. El agua en su estado natural es líquido, ¿sí? Ok, después pasa, viene el rayo del sol, calienta y empieza a ser gas, pero sigue siendo agua. Y luego lo llevas y lo congelas y se vuelve sólido, pero sigue siendo agua. Así es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno en tres funciones. Tiene el poder para ser líquido, tiene el poder para ser gaseoso, tiene el poder para ser un témpano de hielo y sigue siendo Dios. Dale un aplauso a Él. Así es su poder. Es fácil, es muy fácil si lo entendemos con el corazón. A través de la creación, no necesitamos tanto rollo. Y entonces dice, porque los judíos, verso 22, piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quiénes? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? Al fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y si tú has recibido ya revelación de Dios, realmente podemos ser iluminados. Y no estoy hablando de los Illuminatis, que ellos son lo que desean. Ellos han buscado el conocimiento en lo oculto, y tú y yo tenemos sabiduría en lo manifiesto. A ver, ¿cuántos saben de los Illuminatis? Que todo el mundo, ay, los Illuminatis. En realidad tú y yo deberíamos decir: yo soy Illuminati por Cristo Jesús. ¿No dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo? ¿No dijo eso Jesús? ¿No sois vosotros la luz del mundo? ¿Qué es un iluminado? Alguien que ya con la revelación sabe caminar en la vida con luz, y le dice a otro: vente, por donde vas te vas a tropezar, aquí hay luz para caminar. Y eso es ser iluminado. Y sabes que Jesús dijo: yo quiero que ustedes sean lumbreras en este mundo. Así que si tú y yo en esta hora decidimos que nuestra información pase al conocimiento, experimentas el poder de Dios y te es revelado su amor, puedes realmente ser una persona iluminada. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Y sabes que eso traducido es: ustedes son luminarias. Y una luminaria no se pone debajo de un almud o de una mesa, sino que se ve. Yo te pregunto: ¿cuántos quieren ser iluminados por el Espíritu Santo? ¿Para qué? Para decir: no, es que yo entiendo tantas cosas. Y la gente se te queda viendo. Y si tú no eres sencillo para decirle: yo te voy a dar una información que puede cambiar tu vida. Quiero que conozcas el poder de Dios. Quiero que entiendas que Dios te ama y que te sea revelado que te ha dado vida eterna. Ya lo entendiste. Y cuando la gente dice: qué lindo, entonces vente, iluminados podemos caminar juntos para la gloria de Dios. El Gerber se acabó. Segunda de Corintios 2, del 6 al 16. A ver. No, terminé con iluminación, perdón. Segunda de Corintios. Déjenme confirmar mi escritura. Es segundo capítulo, es el segundo capítulo de Corintios 1. En el verso 6. Primera de Corintios capítulo 2, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito:
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por quién? ¿Por quién? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Te recuerdo que para que Pedro pudiera escribir inspirado por el Espíritu Santo, él tuvo que recibir una revelación del corazón del Padre. Jesús le dijo, Pedro, ¿quién le dijo a ellos? ¿Quiénes dicen las personas que son, que soy? Unos dicen, Señor, que tú eres algún profeta. Unos dicen que eres Elías. Otros dicen. Y le dice Jesús, ¿y quién dices tú que soy yo? Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres. Esto no te lo enseñó nadie, bueno, ni yo. Esto te lo mostró mi Padre que está en los cielos. Amado, la revelación para poder ser luminarias viene del Espíritu Santo. Hay cosas que tú y yo necesitamos entender. No las vas a entender con el que está a tu derecha ni el que está a tu izquierda. No las vas a entender porque estoy aquí al frente y estoy para servirte. Las vas a entender si te son reveladas por el Espíritu de Dios, que todo lo escudriña. La iglesia necesitamos ser luz en este tiempo. Hay gente necesitada, pero tú y yo también estamos necesitados, muy necesitados. Yo necesito luz del Espíritu Santo y que me siga llevando a ser un buen padre, un buen amigo, un pastor correcto. Necesito entender la palabra de Dios. Necesito comprender lo que Él nos ha dicho para que no me avergüence. Porque muchos hemos sido confrontados a su palabra y sentimos vergüenza, porque no conocíamos esa parte. Pero cuando tú y yo decidimos decir, Señor, he conocido tu oportunidad y entiendo que me quieres llevar a un nivel nuevo para tener luz, entonces Jesús dirá de ti, de mí, tú eres luz en el mundo. Tú no te escondas más. Ponte sobre una mesa y que todos te vean. Y toda respuesta y todo entendimiento lo podemos tener. Yo le venía compartiendo a mi sobrino, y hay gente que dice, yo no entiendo a Dios, pero está bien. Y la palabra de Dios dice, Él mismo dice, en esto se goza mi corazón, en que me conozcan, me teman y me entiendan. Si Dios no quisiera que tú y yo le conociéramos, no tendríamos la palabra inspirada. ¿Sabes qué trae la iluminación? Inspiración. ¿Y sabes qué significa la palabra inspiración? ¿Qué significa inspiración? Darle aire a tus pulmones. O acción repentina para motivarte en algo artístico o con una gran idea. Cuando los hombres que caminaron con Jesús, cuando los profetas que usó Dios entendieron quién era Dios, entonces fueron inspirados a escribir por el Espíritu las palabras perfectas de Dios para que tú y yo le conozcamos. Esto es poder de Dios. Tú necesitas estar inspirado en esto. Esto se llama Dios escrito. Aquí está su corazón. Aquí están las promesas que tiene para tu vida y tu familia. Aquí está tu destino, aquí está tu perdón. Aquí está tu guía de día y de noche. Aquí está tu auxilio en los tiempos de tribulación. Aquí está el corazón de Dios palpitando por ti y por mí. 24 horas al día, 365 días al año. Desde la eternidad y hasta la eternidad, el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras permanecerán para siempre. Dale un fuerte aplauso al Señor. A Él sea la gloria. Si pueden pasar, Dimas, todos.
Yo te animaría a que con esta alabanza tú puedas vivirla y decir: Señor, hoy salgo con una nueva perspectiva de ti. Y que se lo digamos cantando. ¿Quieres despedirte cantando? ¿Quieres salir como lumbrera de aquí? Entonces vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vivirlo. Que tengas una tarde preciosa.